Buen día a todos, gracias y bienvenidos a Microsoft. Tenemos la oportunidad de a menudo recibir educadores y personas que piensan la educación desde el lugar que las tecnologías tienen y cómo las tecnologías pueden enriquecer esos proyectos. Buenas, ¿qué tal? ¿Alguna gente conocida? Y bueno, la realidad es que desde mi lugar dentro de la compañía, que es trabajando en lo que son los programas académicos, trabajamos con profesores, trabajamos con estudiantes en los diferentes niveles educativos para ver el modo en que las tecnologías pueden enriquecer todo lo que son los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ¿sí? Ese es un poco mi rol, que a lo largo del tiempo ha variado, ¿sí? Hace algunos años mi rol, no porque lo ocupara yo, sino el programa del que estoy a cargo hace algunos años tenía que ver con poder imaginarse que las computadoras podían tener algún lugar en la escuela, ¿no? Hablamos hace 10 años, 12 años, que era algo como impensado, imaginarse que una computadora podía tener un lugar diferente al laboratorio de informática y que podía sumar, además de aprender algunos temas, algunos nuevos temas e incorporarse e integrarse a lo que era cuestiones curriculares de otras materias, ¿sí? Hoy nos parece algo como mucho más natural y vemos cómo esas tecnologías suman a esos procesos de enseñanza que proponemos en las aulas. Ustedes son todos educadores de ¿qué niveles? Secundaria. ¿Todo secundaria? Profesorado, terciario. Variado, terciario. Bien. ¿Alguien de inicial? Inicial. Sí, inicial nunca preguntan y siempre hay representantes. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces tenemos algunas cuestiones variadas. Mi intención hoy es compartir algunas ideas. Probablemente que nos quedemos cortos con todos los temas y líneas de debate que esto abre, pero bueno, al menos tener un primer pantallazo y después habrá otras oportunidades para encontrarnos. Es una nota que no sé si han tenido oportunidad de ver. ¿La leyeron? ¿La leyeron? Salió en una revista digital que se llama Anfibia. Simplemente me resultaba interesante para poder plantear el tema, que tiene que ver con un tema que está actualmente en discusión y que la nota empieza describiendo el primer día de un docente. ¿La leyeron? De un docente, describe varias cosas, pero entre esos una escena de un docente que llega por primera vez a una escuela secundaria después de 4 años de profesorado y que con la representante acá del profesorado, que con muchas ganas de enseñar en clase y que en su mente o en la descripción que aparece en la nota tiene como ese cuadrilátero, lo describe así, ese cuadrilátero donde un docente se para con su guardapolvo blanco y un pizarrón verde de fondo y enseña, ¿no? Y me pareció como interesante la descripción que hacía, como si esa fuera la escena, probablemente la escena que todos tenemos en la mente cuando pensamos en la escuela, probablemente la escena que muchos de los que no están en la escuela tienen acerca de la escuela, pero que la escuela es bastante distinta a eso, ¿no? O se ha transformado, no solamente por una cuestión física, sino por lo que sucede ahí adentro y por los espacios que ocupamos o los que tenemos ganas de ocupar, que no es solo al frente, con el guardapolvo blanco del pizarrón, no solo porque el escenario haya cambiado, sino además de que hay, como decíamos antes, computadoras, sino porque lo que hacemos ahí adentro también tiene que ser transformado, debería estar modificado de algún modo, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, ahí estaba un poco la escena que describíamos anteriormente, donde describe el primer día de clase. Y se cuenta un poco lo que comentábamos de la escena del pizarrón de fondo, ¿sí? Volvemos a la presentación, así, ya lo comenté, así que gracias. Entonces, un poco lo que a mí me hacía acordar esa escena, aunque un poquito más cercano, más lejano en el tiempo, era esto, ¿no? A esa escena vieja de la escuela donde todo se hacía al mismo tiempo, en el mismo lugar, todos acomodados de la misma manera, ¿sí? Claramente esta no es la escuela de hoy, nada tiene que ver, pero sí esta escuela sabemos y hemos escuchado también que formaba por una sociedad diferente. Y hay algo que tenemos bien presente nosotros, es que la sociedad para la que formaba era para fábricas,
para otros espacios de trabajo, donde se esperaba también cierto trabajo más individual. Y lo que hoy tenemos como desafío, tal vez, y sucede en la escuela, tiene que ver más con estas escenas, ¿sí? Con escenas donde trabajamos con otros, ¿sí? Eso es algo que probablemente incluso ustedes participen de redes de docentes. ¿Participan? ¿No participan? ¿Sí? Participan con otros colegas. Sé que algunos colegas participan compartiendo sus ideas, ¿no? Y trabajando con otros. Eso sucede, ¿sí? De la misma manera también empiezan a trabajar los estudiantes, no porque nosotros cuando fuéramos jóvenes no hiciéramos trabajos prácticos en grupo, pero hay algo que empieza a suceder que me parece que se parece bastante a esto, donde empiezan a convivir materiales de diferente tipo, donde empiezan a convivir formatos diferentes, donde las fuentes de información son variadas y, como bien sabemos, la fuente más confiable de la información o de los contenidos habían sido previamente el docente, los manuales escolares, sobre todo los más legitimados, ¿sí? El saber escolar estaba legitimado en esos espacios o en esos formatos. Hoy aparecen otros formatos que no son los necesariamente legitimados por la escuela, pero que aparecen y conviven con todo eso. La famosa crítica a Wikipedia y si dejamos a los chicos usar o no Wikipedia y si Wikipedia tiene que entrar o no a la escuela, digo, más allá del debate, hay algo que tenemos que hacer con Wikipedia. Lo que no podemos hacer es negarla, Wikipedia existe. Entonces, bueno, ¿qué hacemos cuando una fuente como esta de información es una fuente de consulta para nuestros estudiantes? ¿Y qué hacemos con eso, sí? ¿De qué manera vamos a hacer que entre a la institución o a las propuestas que nosotros tenemos en clase? Entonces, para los que lo formamos es para algo que se parece más a esto, que si bien esto parece como más una oficina, ¿no? Como más de una empresa, podría ser, no sé, tranquilamente una oficina como esta, donde todos trabajamos, si han tenido oportunidad de recorrerla, bastante así, bastante juntos. No tenemos espacios limitados físicamente donde nos sentamos todos los días, sino que trabajamos con otros, hay mesas de trabajo, los espacios son móviles, ¿sí? Y eso un poco, está esta imagen, pero podría estar cualquier otra y en cualquier ámbito, o mismo podría haber personas en diferentes espacios físicos y conectadas y trabajando en red. ¿Sí? De alguna manera lo que buscamos contar a través de esta imagen es que los espacios no son los espacios del futuro para esos estudiantes que estudian hoy, no van a ser los mismos que imaginamos hace un tiempo. Y entonces hay algo que debe ser diferente en la escuela para que lleguen esos espacios de la mejor manera posible, ¿sí? Y lo que ya sabemos también hoy es que aun cuando lleguen de la mejor manera posible, van a tener que seguir continuando su formación, porque, digamos, esto es un aprender constante, porque hay cambios, porque hay renovación de contenidos acerca de las disciplinas que estudiamos, porque permanentemente empezamos a cruzar las disciplinas que estudiamos tal vez de base con otras que se empiezan a meter en lo que estudiamos de base, ¿sí? ¿Les pasó a ustedes? ¿Sí? ¿No? Algunos sí, algunos no. Algunos tal vez estudiaron matemática y después se metieron en matemática aplicada a algo, ¿sí? O las tecnologías es algo que nos apareció de alguna manera desde lo interdisciplinario por todos lados, ¿sí? Entonces, hay un cambio ahí necesario. Entonces, hay algo que sucede, que nos inquieta, que es que nuestros estudiantes estudian, aprenden, investigan sin nosotros. Ojo, ustedes también lo hacían, yo también lo hacía cuando éramos estudiantes. Pero es cierto, digamos, había un espacio más delimitado para ese aprendizaje, un tiempo más delimitado para ese aprendizaje. Es cierto que el aprendizaje sucedió siempre afuera de la escuela, el denominado aprendizaje informal, ¿sí? Siempre sucedió afuera de la escuela, pero es cierto que hay mucha más información disponible acerca de lo que en la escuela también se enseña, ¿sí? No solo por decir Wikipedia, sino ¿cuántos de sus estudiantes le dijeron alguna vez, no, es que busqué un video en YouTube? A ver, alguno, levante la mano, el que alguna vez tuvo ese comentario. Uno por allá, dos por allá. Todos los estudiantes buscan, ¿sí? Porque la realidad es que es mucho más fácil ver el funcionamiento del sistema circulatorio, por ejemplo, animado, ¿no? Que calcarlo. Yo lo calqué, seguro que ustedes también, ¿no? Con la liñita
de la arteria, de la vena, roja, azul, ¿no? ¿Todos lo hicimos? O casi, hay gente más joven que yo, o sea, algunos no lo hicieron. Tal vez algunos lo hicieron en la fotocopia y no en el calco, pero en definitiva, sí, había, digamos, eso vale y lo aprendimos de esa manera, pero es cierto que además de eso podemos ver cómo ese sistema circulatorio funciona con una simulación, con un video en YouTube, ¿sí? Y eso nos permite comprender un proceso que es bastante complejo de una manera mucho más cercana, ¿sí? Y a través de una forma de representación diferente, ¿sí? Que suma, que probablemente no reemplace, porque yo me acuerdo perfectamente lo de las venas y las arterias, se dieron cuenta, aunque lo calqué. Tal vez porque en ese momento los videos venían en VHS, había que pedir el turno para usar el televisor de la escuela y todo eso, y hoy está como mucho más fácil, lo cual también es algo que deberíamos aprovechar, pero sí es cierto que deberíamos poder entender el valor que agregan estas nuevas formas de representación tan a nuestro alcance para enriquecer las propuestas de enseñanza. Como les decía, hay nuevas formas de aprender, los chicos estudian y aprenden sin nuestra presencia, y eso también nos marca algo de lo que en esa nota probablemente hayan leído, que tiene que ver con que nosotros también empezamos a ocupar como docentes un lugar diferente, o al menos deberíamos empezar a pensar que no tendríamos que hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes, o para los que antes enseñaban, ¿sí? Y ahora se encuentran en un nuevo contexto y eso resulta de alguna manera incómodo, o aquellos que fueron formados en un profesorado que algunas cosas todavía no revisó acerca de cómo debería formarnos. Y entonces cuando llegamos al aula nos encontramos con que los chicos son bastante diferentes a lo que leímos que iban a hacer, o a lo que nos imaginamos, o a que el imaginario social dice que es la escuela. Entonces, para aprovechar algunas de esas oportunidades, hay algunas como cuestiones que deberíamos tener en cuenta que tienen que ver, por un lado, que hoy aprendemos y enseñamos, o podemos aprender y podemos enseñar en cualquier lugar y en cualquier espacio y en cualquier tiempo, ¿sí? Y esto, en un punto, lo tenemos que considerar como cuestión propia del escenario, ¿sí? Que es, los chicos miran YouTube sin necesidad de que nosotros estemos y aprenden de esa manera, y también como una manera para nosotros considerarlo como docentes, incorporarlo a lo que es nuestra propuesta de clase, ¿sí? Y tener en cuenta ahí también que podemos pensar en espacios o tiempos de la escuela mucho más flexibles. Entonces, eso a veces trae que algunos docentes nos digan, bueno, la realidad es que es mucho más flexible, pero al final me la paso contestando mails o participando en una plataforma virtual permanentemente con mis alumnos. Bueno, si pasa eso, excelente, porque quiere decir que hay alguien interesado del otro lado, preocupado, o al menos atento, queriendo aprender, apasionado por lo que estamos buscando, ¿sí? Ese entusiasmo que es el que buscamos, que no tiene que ver con otra cosa que con el deseo de aprender y de conocer, eso sería lo más interesante. Si eso sucediera, bueno, entonces qué mejor que eso, que recibamos un montón de mails. Entonces, el enseñar y aprender en todo momento, digamos, es una cuestión que nos atraviesa. ¿Pero por qué es esto así? Bueno, porque contamos con dispositivos, aun cuando una escuela no tenga sus computadoras proveídas por el gobierno o porque no haya adquirido de manera masiva dispositivos, los chicos tienen, en la mayoría de los casos, no en general, pero en la mayoría de los casos, incluso nosotros, contamos con dispositivos inteligentes o con celulares, ¿sí? Con acceso a internet. ¿Querías decir algo? No, justamente iba a esto lo que estás diciendo, que a nosotros justamente nos pasa lo contrario, que a veces la tarea de la escuela tiene que ver con buscar algo en algún dispositivo tecnológico. Y por lo general los chicos, si bien pueden llegar a tener algún que otro celular, no tienen compu. Entonces, en general, la traba está justamente en el acceso a esa tecnología. ¿Y sí tienen celulares? Algunos tienen y otros no. Usan el de la mamá, y la mamá cuando se va a trabajar no está ese celular. Bien. ¿Y en la escuela? Y en la escuela no. No. Hasta el año pasado sí, a veces tenían, la mayoría, alguna que otra compu, las que daban el gobierno. Bien. Pero no todos. No todos. Bueno, a ver, por eso digo, es un contexto que podemos hablar en general, como decía recién, no es todos los casos. Lo que sí me parece interesante es
que aún cuando los chicos no posean esos celulares en la escuela, es algo que aparece en términos de contexto de estos estudiantes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aun cuando no puedan acceder, como decíamos recién, al contenido dentro de la institución, van a poder acceder a Wikipedia, ¿sí?, por fuera de la institución. Y esto a nosotros nos plantea un desafío. Digo Wikipedia porque es como el ejemplo paradigmático del conocimiento que construimos entre todos, que no está validado, como lo estaba validado un manual de una cierta disciplina, y que hay algo que tenemos que saber hacer o aprender en relación a eso, ¿sí? Que tiene que ver con decir, bueno, vamos a validar esta fuente, ¿por qué sí o no la validaríamos? ¿Qué herramientas le vamos a dar a un estudiante para poder trabajar con estas fuentes de información? ¿Qué propuestas de actividad vamos a hacer para que las propuestas de actividad que hagamos no se respondan con lo que dice en Wikipedia? Porque claramente ya está dicho. Es lo mismo que cuando buscábamos en el manual y la pregunta que nos hacía el profesor se respondía con el título del manual. Digo, también pasaba antes, no es que pasa ahora, ¿no? Solamente. Entonces, digo, el desafío ahí está en pensar las actividades considerando, aunque no sea una realidad dentro de la escuela, considerando esto como contexto, ¿sí? Como algo que sucede, como las tecnologías aparecen trayendo mucha información, trayendo otras fuentes que traen la información acerca de los temas que estudiamos en la escuela. Estábamos por acá, ¿no? Que estábamos con que los estudiantes aprendían más allá de nosotros, leían, estudiaban, escribían, en definitiva aprendían, ¿sí? Y entonces algo de lo que empezábamos a ver recién era esto, cómo enseñar y cómo aprender en esta nueva ecología tecnológica, la denominé, ¿sí? Que tiene que ver con que aparecen muchos dispositivos, a veces más, a veces menos, como decías, ¿cómo es tu nombre? Micaela. Como Micaela traía, pero que necesariamente nos atraviesan, ¿sí? Aún en contextos donde no estén llenos de dispositivos, porque hay escuelas que podremos decir, seguramente alguno dirá, tienen un celular inteligente y también tienen o una tablet en la casa o un dispositivo del gobierno de la ciudad o un dispositivo del Programa Nacional de Entrega de Computadoras, o sea, de alguno de los programas aparece algún dispositivo más. Entonces, este es el gran desafío que enfrentamos hoy. Y la tecnología no debería ser el objetivo, sino que debería, como decía recién, apoyar los objetivos que nosotros tenemos, que necesariamente van a ser un poco diferentes de lo que fue en otro momento, ¿sí? Pero lo interesante acá era lo que decíamos antes. Por un lado, entender esto, que se puede enseñar y aprender en todo momento y en todo lugar, y eso lo podemos tomar a nuestro favor, digamos, ¿sí? Hay algo que los chicos pueden hacer por fuera de la escuela y hay algo que nosotros podemos aprovechar para que suceda adentro de la escuela. Hay algo que tiene que ver con lo vincular, que necesariamente va a tener que ver con lo que los chicos aprendan dentro de la escuela, porque, digamos, la enseñanza y el aprendizaje sucede en la escuela también por cuestiones que son vinculares. Si no, todos estudiaríamos en línea y aprenderíamos bárbaro. Y sí, obvio que es posible aprender en línea y mirar muchos videos de YouTube, pero no constituye eso la enseñanza y el aprendizaje o la escolarización que esperamos de los estudiantes en la escuela, ¿sí? No es solamente eso, no es solamente contenido. Hay un tema vincular que queremos poder lograr y ese tema vincular va a tener también que ver con el aprendizaje y la enseñanza. Entonces, eso sería una cosa. Lo otro es aprender en red. Y aprender en red lo pienso en dos sentidos. Lo pienso para nosotros, como colectivo de docentes, aprender en red de nosotros mismos, entender lo que nosotros podemos ofrecer de valor al colega que está en nuestra institución, al lado que me encuentro en sala de maestros, en sala de profesores, o al que está en una escuela en la otra punta de la provincia, del país o del mundo. Y acá tenemos algunas experiencias para contarles también. Y lo otro es la curación del contenido. Cuando hay tanta información, ¿sí? Nuestro papel o nuestro rol tiene a veces que ver con identificar esas fuentes que son de más valor, proponer recorridos posibles de todo el contenido que está disponible, así como ayudar a validar las fuentes más adecuadas en las que ese contenido puede obtenerse o información puede obtenerse y puede ser construido ese conocimiento, ¿sí? Entonces, vamos a ir recorriendo algunas de cómo todo esto podría ser posible, ¿sí?
hay algo que tiene que ver con, desde Microsoft, algunas herramientas específicas que nosotros tenemos vinculadas a cómo se crea y comparte el contenido de nuevas formas. El contenido hoy también es mucho más sencillo de crear, ¿sí? No solamente de acceder, sino que muchos de nosotros podemos crear contenido. Cuando sacamos fotos, cuando grabamos videos, ¿lo hacen ustedes? ¿Tienen, por ejemplo, Instagram y suben fotos? ¿Tienen WhatsApp y se mandan videos de la primera vez que caminó su hijo? O tal vez si ya tuvieron hijos hace mucho, de otra cosa que hicieron sus hijos. ¿Se recibieron o algo de eso? ¿No? ¿No se recibieron? Así se recibieron. Todo eso lo hacen. Todo eso lo hacen. Perfecto. Digo, eso es crear contenido. Hay que ver si ese contenido es contenido escolar o contenido que nos va a ayudar en términos de lo que tiene que ver con las propuestas de enseñanza. Pero creamos contenido de una manera muy sencilla. Apretamos un botón y creamos contenido. Generamos una presentación de PowerPoint y eso es contenido que podemos crear. Y lo audiovisual, que aparecía como tan lejano hace algún tiempo, hoy es bastante sencillo. Antes cortábamos y pegábamos fotocopias y entonces esa era la manera de curar el contenido de los manuales a los que consultábamos, ¿sí? O las fuentes a las que consultábamos. Entonces hoy esto es bastante más sencillo y lo que nos permite es, por un lado, crearlo, pero lo interesante de esto es compartirlo, ¿sí? O lo que a mí me parece más interesante, además de crearlo, es la posibilidad de compartirlo. Y que el que lo recibe si yo recibo o si yo comparto, hay una posibilidad de transformación también de eso y eso genera una posibilidad de seguir aprendiendo de lo que los demás nos aportan. Entonces, acá también está la posibilidad de que los estudiantes creen contenido, ¿sí? Entonces, ya no soy yo el único que provee, sino ellos también pueden crear para otros, ¿sí? Estaba en una escuela agropecuaria de la Universidad de Buenos Aires la otra vez y los chicos generan, que es algo súper específico, ¿sí? Una escuela agropecuaria que, digamos, hay temas que ni ustedes ni yo sabríamos cómo se resuelven a menos que seamos, digamos, muy especialistas en los temas. Algo sobre cómo crecían las papas y cómo se cultivaban y cómo si se cortaban en dos. Una cosa súper específica que la verdad, de mucha complejidad a nivel de conocimiento, ¿sí? Bueno, estos chicos generaban contenido para compartir con agricultores locales, ¿sí? Porque el contenido era de tal valor y tal especificidad que si se quedaba dentro de la escuela con la posibilidad de poder compartirlo, digamos, no solo tenía mucho valor poder compartirlo para afuera. Y para ellos era un ejercicio y un trabajo de mucho valor en términos cognitivos poder desarrollar ese material para compartir con otros, pensando en quiénes eran sus destinatarios, pensando en qué conocimientos de punto de partida tenían esas personas y qué era lo que querían transmitir. ¿Sí? Es un ejercicio que es complejo, producir un material para otro. Pero en eso se ponen en juego muchísimos procesos cognitivos que nosotros queremos que se pongan. Además de que para eso tuvieron que buscar información, ordenarla, jerarquizarla, un montón de procesos que nosotros queremos que necesariamente sucedan, que cuando a veces les pedimos que armen un trabajo práctico, suceden de una manera muy vinculado al académico y poco relacionado con lo real, ¿sí? Y en este sentido hay un proyecto vinculado con lo real. Entonces, digamos, acá incorporamos algunas herramientas de las que nos permiten hacer estas cosas, ¿sí? Y después se las voy a contar algunas más en detalle. El OneNote, el Sway, el Skype, que seguramente le conocen, el Office 365, el Kodu, el Microsoft Edge, que es como una versión bastante mejorada del Internet Explorer, ¿sí? El que la recorrió verá que ahí también está muy potenciada la posibilidad de trabajar sobre el contenido que buscamos en la web y compartirlo, ¿sí? Eso tiene también mucho valor. Bien, ¿qué otras cuestiones tenemos acá? Recién les hablaba de crear contenido, ¿sí? Y hay una experiencia que tenemos de creación de contenidos que es a través de el Office Mix. ¿Alguno lo conoce? ¿Todos conocen el PowerPoint? ¿Sí? El PowerPoint tiene una pestañita que se agrega que se llama Office Mix, que lo que nos permite es generar videos, pero generar videos interactivos. Entonces yo puedo generar un contenido, desarrollar ese contenido y
proponer actividades interactivas para mis estudiantes. Y que mis estudiantes vean esto, por ejemplo, en el colectivo. Por ejemplo, en su casa. Por ejemplo, en el laboratorio de informática. Sin necesidad de que yo esté ahí. Entonces, es una manera de compartir el contenido. Es una manera de curar el contenido existente según lo que yo estoy esperando para mi clase. Y de esa manera, de alguna manera, el autor de todo esto soy yo, como profesor. Puedo pensar en una propuesta como esta. Bien, hoy vamos a hablar de la latitud y la longitud. En este caso, este docente utiliza esta herramienta para generar un contenido netamente expositivo, ¿sí? O sea, lo que hace es explicar latitud y longitud, y esto lo que son animaciones de PowerPoint. La raya que se mueve para arriba, la raya que se mueve para el costado, ¿sí? Y al principio era él grabado, hablando, ¿sí? Contando acerca de la latitud y longitud. Después va a dar algunos ejemplos, ¿sí? De cómo identificaríamos un punto determinado de la latitud y la longitud. Y después va a hacer una pregunta, ¿sí? ¿Dónde ubicarías tal punto, latitud tanto, longitud tanto? Esto sería un ejemplo para que el estudiante pudiera, por ejemplo, ver a priori antes de ir a la clase, o podría hacer algo para que trabajamos acerca de la latitud y longitud y después quiero que se quede con el concepto como más teórico y se lo doy después para que lo revise en casa, sin necesidad de que yo lo explique en el pizarrón, sino que lo trabajamos de una manera o lo construimos entre todos en la clase y después se queda con algo de esto para repasar previo a la prueba, ¿sí? En función de los objetivos que tengamos y cómo querramos construir nuestra propuesta de clase, va a ser como pensemos la construcción del material, ¿sí? Pero en definitiva, fíjense, ahí estaba lo del ejercicio que les decía, donde podemos generar, por ejemplo, un punto, identificar cuál es la latitud y la longitud. En función de eso vamos a armar ese contenido que querramos, de una manera muy sencilla y solamente agregándole esta herramienta que les digo de Office Mix al PowerPoint. La encuentran en mix.office.com, ¿sí? Y cuando la agregan, tiene esta apariencia, ¿sí? Es una herramienta más que se agrega al PowerPoint 2013 o PowerPoint 2016. Si tienen oportunidad, les recomiendo que lo exploren porque está interesante para conocer y van a ver también que hay muchos ejemplos y posibilidades de uso. Como les decía recién, esto era una propuesta expositiva, pero podríamos pensar en abrir a un tema desde los videos y trabajarlos en clase. Y tal vez no hacer una explicación, hacer un desafío, proponer otro tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué otras cosas aparecen? Tenemos la posibilidad de explorar nuevos escenarios o trabajar en otros entornos diferentes a los que trabajábamos antes. Dentro de esto también incluimos Skype, tenemos algunas experiencias de Skype donde trabajamos una escuela de un país o de una provincia y de otra provincia y hacemos lo que se llama el Mystery Skype o como unas adivinanzas, ¿sí? Entre una clase y la otra, donde tienen que adivinar cuál es el origen o dónde está localizada esa escuela. ¿Y cómo se logra eso? A través de preguntas de sí y no, donde cada uno de ellos va averiguando a partir de queda arriba de tal río, ¿están ubicados al norte del Río Negro o al sur del Río Negro? Al este de la cordillera, al oeste de la cordillera, ¿sí? Haciendo preguntas, por ejemplo, sobre geografía, haciendo preguntas sobre clima, haciendo preguntas sobre agricultura, ¿sí? Y de esa manera vemos cómo podemos ir integrando conocimientos propios de una disciplina, ejemplo geografía, o podría ser cualquier otra, y conociendo quién está del otro lado, con personas reales, ¿sí? Y poniendo en juego mucho de lo que ya sabemos. Y ahí hay búsquedas activas del contenido a medida que los demás nos van dando pistas. Y además podemos establecer un vínculo con personas del otro lado de la línea, ¿sí? Por supuesto, vamos a necesitar conectividad y a veces, como decía Micaela, ¿verdad? No tenemos siempre garantizadas estas posibilidades. Pero cuando sí las tenemos, las podemos aprovechar. Y si no, tenemos que tratar de a poquito, ¿sí? Empezar a lograrlas, aunque a veces mucho de nosotros no dependa. Pero son oportunidades que se abren, ¿sí? Cuando todo esto está disponible. Otra cuestión tiene que ver con el Minecraft, ¿sí?
¿Todos conocen Minecraft? ¿Lo conocen? Los que lo conocen porque sus hijos, sobrinos juegan al Minecraft. ¿Sí? Pusieron cara de todo el día juegan al Minecraft. El Minecraft es un juego donde los chicos... Es un espacio virtual donde los chicos construyen lo que quieren en un mundo que es como absolutamente de ellos y arman y desarman y rompen y combinan y cambian y hacen trueques y trabajan con otros armando, desarmando en red, ¿sí? Minecraft tiene muchísimo potencial. Nosotros estamos hoy con una versión de prueba disponible para educadores, que es la versión educativa, ¿sí? Y que nos ofrece la posibilidad de pensar cualquier tipo de desafío en un mundo virtual. Y de nuevo, acá se abren posibilidades para pensar el aprendizaje en la enseñanza de una nueva manera, pensando en proyectos, pensando que el aprendizaje necesariamente va a comprometer de otra manera a los estudiantes y los va a poner en otro tipo de actividad, ¿sí? Entonces, a veces se trata de poner en desafío, armar una aldea con recursos limitados y tenemos que trabajar entre todos para decidir cómo construimos esa aldea y somos 20 estudiantes en el aula y tenemos que decidirlo. Entonces tenemos que dividir tareas, tenemos que definir cómo vamos a hacer para no pisarnos en el mismo espacio, tenemos que ver cómo vamos a organizar eso en función de la información que sacamos del mundo real y la llevamos al mundo virtual de Minecraft, ¿sí? También es un espacio lindo para que conozcan, exploren. El año pasado hicimos una visita donde invitamos un montón de docentes a jugar. Hicimos eso, jugamos Minecraft, ¿sí? Para que conocieran de qué se trataba y pudieran ver lo potencial de este juego para pensar la enseñanza. Bueno, estos son otros espacios que empezamos a abrir y los estamos invitando a entrar a la escuela para que nos ofrezcan nuevas experiencias educativas, ¿sí? Para pensar en esos espacios nuevas experiencias educativas. Bueno, ahí están nuestros amigos de Minecraft. Y acá, un poco lo que les decía recién, estamos focalizados en los resultados del aprendizaje, lo que podemos lograr, los procesos del aprendizaje, y no en la tecnología, sino en las posibilidades que las tecnologías nos pueden ofrecer. Y cuando aparecen también las tecnologías, tenemos cuestiones que tienen que ver con accesibilidad, ¿sí? Windows es un sistema operativo que nos permite, por ejemplo, adaptar cuestiones de tamaño, tener ayudas a nivel de voz que ante una persona que no puede oír, puede oír perfectamente lo que está en pantalla. Ante una persona que tiene una disminución visual, puede aumentar, ¿sí? Lo que es el tamaño de la letra o focalizar los iconos, ¿sí? De alguna manera específica para poder trabajar sobre estos aspectos. Y por otra parte, en términos más bien de lo que son las habilidades cognitivas, tenemos la posibilidad de trabajar con dispositivos que son de entrada, digamos, vía teclado, y también que podemos hacer anotaciones directamente con tinta digital, que denominamos, directamente en los dispositivos. Además de que podemos tocarlos, podemos tomar notas directamente en esto. Esto es algo que se está mejorando muchísimo a nivel de tecnología y que, como bien sabemos, hay cosas que podemos tomar notas, ¿sí? En la computadora y nos vamos acostumbrando cada vez más, pero también hay ciertos procesos o ciertas representaciones que las necesitamos hacer a nivel de esquemas, a nivel gráfico, necesitamos hacer dibujos y muchos de nosotros somos como, a veces yo necesito pensar con dibujos, ¿sí? Con gráficos, organizar las cosas de una manera que a veces el teclado no me lo permite, ¿sí? Y a veces esperamos que esos sean también los procesos que hagan los estudiantes. Entonces, este tipo de interfaces bastante diferentes también nos permite trabajar de esa manera. Y son cosas que tenemos que de a poco poder aprovechar, ¿sí? Acá quiero compartirles algo de lo que tiene que ver con acompañar los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes y cómo a través de una herramienta podemos ir vinculando las diferentes formas de representación que aparecen en una propuesta educativa cualquiera, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta que se llama OneNote. Este es un cuaderno digital, ¿sí? Que tiene 3 secciones. Es un cuaderno digital donde el docente
comparte su contenido en un espacio donde los estudiantes trabajan en sus tareas, fíjense, en este caso está en inglés, pero está también disponible en español. Comparten sus tareas en ese espacio, por ejemplo, completan los espacios en blanco, si hay algún profe o maestro de inglés, este es como un ejercicio muy típico, ¿sí? Cada estudiante va a completar el ejercicio y después el docente va a poder ingresar al ejercicio del alumno y corregirlo directamente, ¿sí? A cada uno de los cuadernos de ese alumno y dejar, por ejemplo, una nota, corregir a mano alzada, dejar una nota de voz. A veces nos es más fácil contarle a ese estudiante por dónde viene el tema para que pueda resolver lo que no resolvió bien. Y después hay una parte donde pueden trabajar todos los estudiantes juntos, ¿sí? Y esto es como la parte de recopilación de información, por ejemplo, para un proyecto, el armado de un trabajo práctico, y toda la información puede ser recopilada en ese mismo espacio, ¿sí? Este cuaderno contiene las tres partes: trabajo del docente, trabajo de los estudiantes y trabajo en conjunto. Entonces, eso nos brinda como una herramienta posible, también posibilidades para trabajar dentro del aula. Y estos son herramientas que las puedo tener en el celular, en una tablet, en un dispositivo notebook, netbook, ¿sí? Y puede estar disponible en los diferentes espacios. Esto funciona a nivel de la nube, ¿sí? Como funcionan nuestros mails. Funciona que se sincroniza todo con internet, entonces puedo acceder desde un dispositivo o de otro. Y la otra cuestión que quería comentarles es, aquí tenemos especialistas en temas de informática, ¿sí? Pero que hoy aparece como un tema también lo que es la programación como una nueva alfabetización necesaria en este siglo, ¿sí? La idea de que la programación nos puede empezar a ayudar en un desarrollo que tiene que ver con el pensamiento lógico, la posibilidad de trabajar estas ideas también en términos de lo que podemos pensar cuando pensamos cómo armar algo de cero, ¿sí? La programación, cuando decimos quiero orientar una acción a un resultado, quiero ordenar una serie de acciones para que puedan hacer otra cosa, ¿sí? Todo lo que la programación puede ofrecernos desde el detrás de escena, ¿sí? No necesariamente porque vamos a ser todos programadores y todos nuestros estudiantes van a ser programadores después, pero aparece como una cuestión, al menos a discutir, a conversar en este contexto, cuando la programación se hace cada vez más sencilla y es más cercana a cada uno de los estudiantes. En ese sentido, también tenemos una propuesta que se llama Yo Puedo Programar, que está disponible en esa plataforma, que se llama yopuedoprogramar.com.ar, y ahí podemos acceder a muchísimos ejercicios y trabajo para que nuestros alumnos muy de a poco se puedan acercar a estas nociones que tienen que ver con dar una instrucción para que algo suceda, ¿sí? Desde un lugar muy básico. Y fíjense que esto se puede hacer a través de Frozen o mismo Minecraft, y entonces le dan algunas acciones específicas a cada uno de los estudiantes, a cada uno de los personajes, y los personajes van haciendo acciones. Sí. Yo lo utilicé. ¿Y? Lo usamos con tu modulito de 40 minutos cuando me llegó el mail. Dijimos, bueno, vamos a hacer 1 o 2. Tienen 17 ejercicios en la parte del Minecraft. Los chicos cuando se fueron a sus casas, los siguieron trabajando. Después cuando vinieron, comentaron de entre todos de lo bueno que estaba y les interesó la propuesta. Bueno, es como un módulo introductorio, ¿no? O varios modulitos introductorios que traen el tema, y como los chicos están, los varones en general muchos muy copados con Minecraft, las nenas bastante también con Frozen y las nenas también bastante con Minecraft. Entonces es como una vía de entrada para entender cosas que son de lo digamos, desde algo que a ellos les gusta, ¿sí? Empezar a ver estas nociones básicas de programación. Y podemos empezar con ellos, como bien decías, ¿tu nombre? Natalia, y después dejarlos, ¿sí? Y ahí en Yo Puedo Programar también aparecen cómo seguir adelante si los chicos quieren continuar y les interesa el tema de la programación. Desde un nivel un poquitín más avanzado y bastante más avanzado también, ¿sí? Es como que es la puerta de entrada a empezar a conocer esto de la programación. E incluso para todos nosotros, digo, yo no soy especialista en este tema. Y me fui metiendo y voy conociendo, y también entender qué es lo que nos puede ofrecer a nosotros como profesores para empezar a introducirlos y el valor que tienen. O sea, como papás, como profesores, como estudiantes, nos puede servir. Sí.
Nosotros empezamos a trabajar en la escuela con Minecraft este año Sí. sobre un proyecto de España que está muy bueno para crear la casa de tus sueños. Y bueno, empezamos creando en papel todo lo que eran por grupo los chicos y sentándolos uno que sabe con otro que sabe menos Buenísimo. para ayudarse. Y bueno, estamos en eso. Ahora empezamos ya con Minecraft a construir la casa, así que están súper entusiasmados. ¿Cómo es su nombre? Roxana. Roxana. Buenísimo, Roxana. Digo, el potencial que tiene, y volviendo a lo anterior, ¿no? Tanto la programación como estos entornos virtuales es la posibilidad de creación como desde un lugar como inimaginado, ¿no? Armar lo que querramos. Cuando nosotros esto lo orientamos a través de un proyecto específico, que puede ser de cualquier disciplina que se nos ocurra, no sé cuál es en este caso, desde el objetivo que están trabajando. Nosotros trabajamos en las prehoras, que son las horas del día, que son como poco densas para los chicos. Entonces, como para acercarnos desde otro punto de vista y lograr por ahí para el año que viene empezar con el tema de programación. Eso, a ver, digo, Minecraft se puede integrar desde cualquier disciplina. Podríamos jugar por jugar o podríamos integrarlo desde la disciplina que se nos ocurriera, desde historia, desde matemáticas, desde ciencias, ¿sí? Hay experiencias súper interesantes que se están desarrollando en este sentido. Y ya terminando, quería contarles que que estamos dentro de este movimiento que es un poco dar vuelta y repensar la educación, ¿sí? Y acá tenemos la experiencia de algunos docentes que participan de foros internacionales donde son docentes como ustedes que dicen, bueno, quiero dar a conocer mi experiencia de uso de tecnología dentro de la escuela y se postulan y forman parte de nuestro programa de educadores expertos y después tienen la posibilidad de encontrarse en foros internacionales con docentes de diferentes partes del mundo. Sobre recursos de Minecraft, sobre cómo usar algunas de las herramientas que contamos hoy para recibir capacitación, para conectarse con otros educadores y todo el pensamiento de la educación en red que hablábamos antes, les dejo esta página que está en inglés, la dirección que es education.microsoft.com, education.microsoft.com. Ahí van a poder encontrar un montón de recursos. Cuando entren, si está en inglés, lo cambian a español y van a poder acceder sin problemas. Y tienen una variedad de recursos súper interesantes, ¿sí? Eso lo recomiendo especialmente. Hay un curso específico sobre OneNote, otro sobre Windows 10 y van a ver, hay cuestiones de accesibilidad, otro sobre cómo integrar la tecnología y la educación en nuestras propuestas de clase, ¿sí? Es como para poder seguir indagando. Esos son algunos de los cursos. Y lo último que tenía para compartir era esta idea, ¿no? Seguramente habrán leído alguna vez yo no sabía si era chino, pero creo que es chino, ¿no? El proverbio. Sea como sea, ¿sí? Todos estamos familiarizados con esta idea, pero me gustaba un poco discutirle a este tema y pensar que hay cuestiones que son como bastante más cambiantes. Dice, si entregas un pescado a un hombre y lo alimentarás por un día, enséñale a pescar y lo alimentarás de por vida. La idea de la pesca, y si solo enseñamos una cosa y asumimos que siempre va a haber pescados y que siempre la manera de obtener esos pescados va a ser pescando, estamos viendo solo una parte de la cuestión, ¿sí? Hay algo en lo que ahí tenemos que abrir y decir, bueno, las condiciones son cambiantes, y tenemos la posibilidad de repensar estas cuestiones en términos de que tal vez no comamos solo pescados, tal vez las únicas maneras de pescar no sean con una caña, ¿sí? Tal vez no haya pescados disponibles en el futuro y tal vez comamos otra cosa. Entonces, un poco desafiar a la frase solamente con el sentido de decir que hay cambios, que tenemos que poder pensar en cómo preparar para estos cambios a nuestros estudiantes y cómo prepararnos nosotros para afrontarlos de la mejor manera. Es solo ese mensaje para que nos quedemos. Desde Microsoft tenemos esta posibilidad de ayudarlos o acompañarlos en el camino, si ustedes quieren, por supuesto. Y bueno, así como súper breve, algo de lo que hacemos y que podemos compartir con ustedes. Les dejo, esta es la dirección que decía recién de la página de Facebook donde pueden encontrar también más información, MS Educación. Mi Twitter y bueno, eso, cualquier cosa, estoy a disposición para cualquier consulta o pregunta. Muchísimas gracias.